México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Tercera parte, 1976 y 1982. 2 años crisis para acabar con el Estado nacionalista. Sección 13. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Echeverría había invitado a Fidel a venir a México, pero la visita no pudo efectuarse, puesto que los servicios de inteligencia cubanos detectaron que la CIA estaba preparando varias emboscadas en su contra. Una debía tener como escenario la columna de la Independencia, cuando el comandante llegara a depositar la tradicional ofrenda floral a nuestros héroes. Un tirador dispararía desde el Hotel María Isabel. Otro, confundido entre fotógrafos y periodistas, intentaría disparar a corta distancia con una pistola. Unos cuantos años después, cuando José López Portillo recibió en Cozumel a Fidel, mayo de 1979, los imperialistas acusaban al gobierno de México de estar favoreciendo la cubanización de Centroamérica. Por lo que cuando llegara el siguiente presidente norteamericano, lo habrían de lamentar. Vil imperialismo, así expresado por un tal Daniel James en un escrito publicado en The Washington Quarterly, publicación correspondiente a la Universidad de Georgetown. Y los yanquis seguían presionando. Ya en 1981, el general Vernon Walters se apersona en México para probar que Cuba apoyaba con armamento a las fuerzas insurgentes salvadoreñas. Y el superespía prosigue su viaje hacia Sudamérica, dejando la tarea de que la agencia se encargara de destruir el prestigio de estorbosos miembros del gabinete de José López Portillo, haciéndoles parecer como demonios procomunistas. Ciertos comentaristas de la prensa nacional están siendo utilizados para propalar infundios, calumnias, engaños. Ayer como hoy, plumas pagadas y muy publicitadas. El general Walters presumía una hoja de servicios envidiable para cualquier procónsul del imperio, habiendo tenido una participación importante en el juego sucio del caso Watergate, siendo entonces director adjunto de la CIA, y fue él quien convenció al director del FBI, Patrick Gray, para que no se comprometieran ciertas importantes actividades realizadas por la CIA en México, altamente clasificadas. Parte de estas operaciones secretas consistían en actividades financieras por medio de un importante banquero mexicano. El dinero estaba destinado a financiar las actividades del espionaje estadounidense en nuestro país, la organización de la CIA en México por aquellas fechas. Incluía la capacidad de aprender a personas y mantenerlas prisioneras. Hasta ese grado se llegaba y parece que de nuevo vamos para allá. El propio general Walters era uno de los principales agentes encargados de promover las actividades subversivas y otras de desestabilización económica, por igual concertadas en contra de la política exterior y económica durante los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo. Sépase que a la sazón múltiples crímenes políticos se cometían en Guatemala, detrás de los cuales estaba la CIA y en particular el general Walters, a quien también se le relaciona con crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, e incluyanse el ser partícipe en el connotado caso del asesinato de Orlando Letelier en 1976 en Washington, D.C. Relacionado asimismo con la vinculación CIA-Watergate México, parece otro pez gordo de la central, Howard Hunt, agente muy activo por acá, quien en su libro Memorias de un espía nos da referencias precisas sobre el operar de la agencia en México. Formé en México una amplia red de colaboradores extranjeros, entre los que se contaba un popular y joven sacerdote católico que actuaba muy activamente en el movimiento anticomunista desarrollado en una de las universidades mexicanas. Entre tanto, los agentes de mi delegación habían establecido organizaciones anticomunistas que abarcaban muchos sectores de la vida mexicana, tales como los de la juventud, los estudiantes, la mujer, la iglesia y el trabajo. Por medio de periodistas a nuestro servicio, tenían acceso a las páginas de los más prestigiosos periódicos mexicanos, y mis agentes también estaban en el Partido Comunista Mexicano, en un partido trotskista y en 2 organizaciones más
que podían llevar a efecto manifestaciones de importancia media, tan pronto se les ordenaba. ¿Por qué será que sigue oliendo a poinsettías en la Embajada de los Estados Unidos en México? Lo que permite entrever cómo México ha padecido esta intervención soterrada, silenciosa, invisible, desde décadas atrás, por no decir desde los tiempos de Mr. Poinsett, mientras misma que en los últimos años del funesto calderonato de seguro se ha incrementado con la complacencia de un gobierno espurio. En mayo de 1978 se dieron sendos bombazos incendiarios atribuidos a la izquierda oligofrénica, pero el sospechosismo del colmilludo columnista le hacía pensar que existía la posibilidad de que tales acciones terroristas hubiesen sido ejecutados por gusanos y excombatientes de la CIA. Recuérdese que fueron empresarios poblanos quienes una noche de diciembre del 75 le pedían al entonces candidato a la presidencia que su gobierno tomara un sesgo fascista. Años después, ya durante el sexenio de López Portillo, los fachos de la UAG hicieron algo más. Publicaron en su revista oficial un desafío al gobierno del presidente López Portillo para acabar con la subversión comunista en Chiapas. Qué buen ojo tuvieron. Lástima que no pudieron pararla. Si el presente régimen tiene la intención de seguir conservando la libertad de nuestro país, lo cual es puesto en duda por observadores y analistas políticos. ¿Quién lo decía? Los tecos fachos estaban muy bien relacionados con los contrarrevolucionarios cubanos por intermedio de Guacardi, cuyo presidente era uno de los patronos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, procurándose establecer una nueva santa alianza entre grupos de extrema derecha. Y aquellos ultras no eran otra cosa sino terroristas. Los tecos eran fanáticos religiosos recalcitrantes, constituidos como una sociedad secreta apta para vigilar y acechar desde la oscuridad, similar a otras tantas agrupaciones de extrema derecha que tuvieron su arquetipo hacia 1919 en la fase di combattimento de Mussolini, grupos de terror autojustificados por ser de derecha, esto es, por estar ubicados a la derecha de Dios, combatiendo para que predominen los buenos creyentes. Los hermanos Antonio y Juan José Leaño, fundadores y directores de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estaban muy bien relacionados en su santa alianza con grupos fascistoides de Europa, Centro y Sudamérica, además de ser los consentidos del establecimiento estadounidense de cuyo patrocinio gozaban y se enorgullecían. Al morir Lyndon B. Johnson, Antonio Leaño montó la segunda guardia junto al féretro y estuvo presente en un lugar privilegiado en la toma de posesión de Nixon. Los hermanos Leaño acogieron en Guadalajara a Henry Pérez, exministro del dictador Anastasio Somoza, junto con algunos pistoleros que fueran de su guardia. Por la parte interna, Manuel Buendía publica en abril de 1984 el Catecismo de los Tecos y sus alianzas con el Opus Dei, el PAN, la Coparmex, incluyéndose grupos de choque. Ningún otro periodista se atrevía a lo que se atrevía Manuel Buendía. Si alguien publicó las andanzas de la CIA, los tecos, denunció vendedores de armas y además demás alimañas que componían la ultraderecha en México. Fue él. Esto le repercutía en ganarse múltiples y poderosos enemigos. Descubriéndose que durante el sexenio de Díaz Ordaz, la CIA ideó un plan para causar desasosiego, meter cizaña entre México y Cuba, empleando a un funcionario mexicano acreditado en la Embajada de La Habana. Tratábase de Humberto Carrillo Colón, consejero agregado de prensa, a quien la policía cubana fácilmente detectó realizando un burdo espionaje. La representación diplomática cubana en México protestó de manera oficial, protesta que fue rechazada por la presidencia. Espinoso caso que tuvo seguimiento en una nota escrita en el diario Granma, en la que se afirmaba categóricamente que Carrillo Colón era un agente de la CIA y que las inferencias recopiladas en la investigación hacían ver que actuaba en complicidad con otros funcionarios mexicanos, entre los cuales se encontraba
Joaquín Cisneros, ni más ni menos que el secretario personal de Díaz Ordaz, persona a quien se dirigían los envíos de Carrillo Colón, los que se realizaban aprovechándose de la inmunidad diplomática. Precisando los cubanos que ya en México la valija era abierta por Cisneros usando una llave especial, quien extraía los mensajes y se los entregaba a un enviado de la CIA. Alfredo Ríos Camarena, quien fungía como secretario de acuerdos, hacía las veces de asistente en tan, según ellos, tenebroso e importante proceder. Lo importante del asunto es que en 1982 la Cámara de Diputados nombró una comisión investigadora dedicada a escrutar las actividades de la CIA en México, por primera y única vez en su historia. El pillo que venía a ser Ríos Camarena, detenido justamente por el fraude cometido en Bahía de Banderas, se defendió de las acusaciones argumentando que si se le castigaba haría revelaciones incómodas que involucrarían a ciertos funcionarios involucrados en el caso de la CIA. Pesquisas que, a decir de Manuel Buendía, debían involucrar a un cierto personaje relevante de la derecha que era el enlace de la CIA con el presidente Díaz Ordaz. Lo más probable es que esta fechoría de la CIA tenía un trasfondo más siniestro. En realidad, Carrillo Colón era un espía de pacotilla, realizando un espionaje de nimiedades, pero en su emoción de ser espía de la CIA, debió sentirse el 007. La CIA lo empleó como señuelo para provocar un disgusto entre el anticomunista Gustavo Díaz Ordaz y Fidel Castro, quizás con la expectativa de que se llegasen a romper las relaciones diplomáticas. Fácilmente descubierto, era obvio que la CIA procuró así generar el conflicto, calculando que la ira de los cubanos provocaría asimismo el disgusto de Díaz Ordaz y fechoría consumada. La CIA pudo haber utilizado, pues, los impulsos anticubanos de Gustavo Díaz Ordaz para llevarlo de la mano, sin que él se diese cabal cuenta, hasta una grave decisión de gobierno. Así, Díaz Ordaz habría comenzado aceptando un juego personal. Su propio secretario particular se vio involucrado, que estuvo a punto de terminar en un error histórico. La CIA, según fama pública, no es ningún compendio de infalibles cerebros. Suele cometer tonterías, pero cuando éstas alcanzan el grado de la estupidez, siempre hay que sospechar un doble juego.